Hola, soy Ana, bienvenidas y bienvenidos a mi canal A Tu Lado Cuidando. Aquí en el canal hablo sobre todo de la problemática, de la dificultad de ser cuidador de un ser querido. Comparto consejos basados en mi experiencia personal y comparto pues herramientas que yo me creé dentro de mis posibilidades que yo tenía en ese momento para hacer el camino, el recorrido de cuidador más llevadero. No solo hablo de eso, sino también hablo cosas del día a día, de lo que ocurre en el mundo, en fin, un poco de todo. Ser cuidador te ayuda, te obliga, te enseña, llámalo como quieras, a ver las cosas de otra manera. Y a pesar de que yo creo que para mí en algunos momentos fue una experiencia muy dura, también digo que me ha ayudado muchísimo, sacó lo mejor de mí y también lo peor, y al ver lo peor, pues me propuse enmendar, cambiar, arreglar, solucionar. En alguna ocasión anteriormente en el canal yo he comentado así como muy someramente, muy superficialmente el tema de lo que es la política. Yo aquí ahora en este momento yo no voy a hacer una defensa de la política, sea de derecha, sea de centro derecha, sea de centro izquierda, sea de izquierdas, sea de estos extremismos que nos estamos encontrando hoy en día en el mundo, porque la extrema derecha está muy alterada, la extrema izquierda también está muy alterada. Estamos viviendo en unos tiempos muy convulsos, y mantener la cordura, mantener la calma, utilizar el sentido de autocrítica, de vamos a mejorar las cosas, saber entender en qué nos hemos equivocado y procurar no repetirlo, eso parece estar desaparecido en combate. Siempre que hay una campaña política, elecciones locales, regionales, nacionales, siempre pongo atención y procuro escuchar a todos los que participan. No solo en España, sino también lo que está ocurriendo en mi país, donde yo nací, en Venezuela, que precisamente el domingo hay unas elecciones. Estoy con el corazón muy encogido, estoy llena de esperanza, pero luego el corazón se me encoge otra vez, porque el régimen que hay actualmente ha sido de lo más nefasto que he visto en política a lo largo de toda mi vida. Desde muy jovencita me interesó la política, leí textos dedicados a la derecha, textos dedicados a la izquierda para poder saber en qué se basaban, en qué era, ¿no? Independientemente del ambiente político pues que se respirase en mi casa, en mi entorno más cercano, etcétera, etcétera. He seguido, he escuchado discursos pues de Francia, hablo un poco de francés, de Italia, sobre todo en estas últimas elecciones, porque a pesar de que yo no hablo italiano, la verdad es que entiendo bastante, más o menos bastante, ¿no? He visto pues últimamente la campaña en el Reino Unido, en cualquier país de América Latina. El portugués me cuesta un poco más seguirlo, pero algo me entra, algo capto. Y en Estados Unidos. Tengo familia en Estados Unidos, entonces le pongo interés, ¿no? Procuro no emitir ningún juicio de valor, o sea, no quiero blindarme en una sola idea. Procuro escuchar, sigo por Instagram algunos de esos políticos. Algunos no es porque me gusten, sino quiero saber, quiero escuchar, quiero ver qué es lo que dicen. Aquí hago un inciso, un pequeño parón en cuanto a lo que es la política. Y ahora voy a hablar de otra cosa, que parece que no, pero ya verán que va a tener que ver.
Yo hace muchos años tuve una especie de crisis personal en cuanto a creencias de todo tipo, religión, política, etcétera, etcétera. Era muy jovencita, entonces cuando uno es joven es como mucho más duro en la crítica, más exigente, uno tiene menos paciencia y quiere resultados para allá. Esto es lógico porque forma parte de la juventud. Entonces, cuando yo más o menos estaba saliendo de esa crisis de preguntas, de dudas, etcétera, etcétera, yo conozco una señora, un personaje bastante, muy interesante, mejor dicho, y ella hacía mucha obra social. Ella era de una clase social muy acomodada, no voy a decir de la alta sociedad, pero sí, clase media muy alta. Ella tenía firmes creencias religiosas, muy firmes. Sin embargo, no era... Hablo, pero no actúo. Ella era una persona que era muy consecuente con lo que ella decía. Ella hacía muchísima labor social. Ella se movía por barrios por una zona muy peligrosa de la Barcelona de aquellos años, estoy hablando de los años 80. Y quizás por su compromiso en ayudar, en intentar solucionar situaciones muy complicadas, ella en esas zonas muy peligrosas era una señora muy respetada, porque veían que era una señora consecuente. Ella le encantaban las joyas, y ella se metía en esa zona tan peligrosa, iba enjollada, perfectamente arreglada, en fin. Pero si tenía que ir al comedor social, ella no se le caían los anillos para nada. Entonces, bueno, a mí me la presentaron, era una amiga de unos amigos en común y pasamos una tarde juntas, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ella me preguntaba. Y yo al principio de esa tarde pensaba que me había tropezado con una fanática, con una intolerante. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No era fanática, era muy tolerante. Ella estaba entregada a ese mensaje de ayuda a tu prójimo en todo lo que tú puedas, ¿no? Entonces, hablando de todo un poco, porque fue una tarde muy larga, fue una tarde ahora de verano, que empezamos a hablar sobre las 4 de la tarde y eran las 10 de la noche y no era de noche, todavía era de día. Fue una tarde muy larga, pero muy rica en mensajes, en conversación, en compartir ideas y demás. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es de esas personas que son conversas, ¿no? Que nacen en un entorno, en una familia, etcétera, etcétera, de una religión X, y por lo que sea se convierten a otra religión. Entonces ella me dijo algo que en ese momento me chocó, me llamó la atención, me costó asimilarlo, pero luego me dijo una frase que pues sí, tenía toda razón. Ella me dijo, tiempo al tiempo y lo comprenderás. ¿Qué me dijo ella? Que muchas veces, en muchos casos, los conversos son personas que pueden ser muy peligrosas, que se convierten más intolerantes que nadie y que eso a la religión a las que ellos se habían convertido no les hacía ningún favor. Conversamos mucho al respecto y ese tema terminó con la frase de tiempo al tiempo ya verás. Bueno,
Han pasado los años, estamos hablando de mediados de los años 80, estoy hablando del año 84-85 aproximadamente. De vez en cuando yo había tenido noticias de ella y bueno, nos poníamos en contacto. Ahora ya hace por lo menos 2 o 3 años que yo no sé nada de ella. Era muy mayor, entonces he llamado a ese número que yo tenía de ella y el número pues aparece, o sea, no me contesta. O sea que a lo mejor ya no está con nosotros. Sería una lástima porque era todo un personaje. Pero esa frase de los conversos a veces son mucho más peligrosos o son los más intolerantes y los más irracionales, eso siempre se me quedó ahí grabado. Bueno, perdón por el ruido, estoy con las ventanas abiertas porque hace bastante calor, aunque aquí en Asturias las temperaturas no son como en el resto del país. Aquí en esta zona hay muchísima humedad, entonces en el momento que la temperatura sube 2 o 3 grados, en la humedad se nota muchísimo. Estos días, hoy no lo he mirado, pero estos días hemos estado a 90-95% de humedad. Eso añádele un poquito más de los grados habituales y afecta mucho. Entonces estoy con las ventanas abiertas y hay gente trabajando, vivo en el campo, y hay gente que pasa con tractores, con segadoras y por eso es el run run de fondo. Me van a disculpar. ¿Por qué hablo ahora de un converso y de su intolerancia y he empezado hablando de política? Bien, he escuchado un fragmento de un político, no voy a decir su nombre, no voy a decir el país ni nada, pero yo cuando oí ese fragmento de su discurso sentí una indignación. Me enfadé muchísimo, pero mucho. Vamos a ver. Este político creo que nació en un entorno, en una familia protestante y se ha convertido al catolicismo. Esto no es un ataque ni hacia los protestantes ni hacia los católicos. Esto va a ser una crítica que yo voy a hacer de una persona que veo que es un fanático. Nada más y nada menos. En este meeting que él estuvo, dijo joyas como que, a ver, ¿cómo lo planteo sin que yo suene fanática ni yo suene como intolerante? Entre otras lindezas, dijo que una persona que no tiene hijos no debería tener el mismo derecho o criterio a la hora de votar. Que personas que están en la política y no tienen hijos no son personas cualificadas, válidas para estar en política y para ocupar un cargo político, sea cual sea. Habla de una forma bastante despectiva de las solteronas. Dice que una mujer, por muchos abusos que sufra en su matrimonio, debe permanecer dentro del matrimonio. Yo a medida que iba escuchando esto, mi nivel de indignación fue... se me revolvieron las tripas. Perdón por la expresión, pero es que se me revolvieron las tripas. Yo hace no muchos años tenía una amiga que ahora lamentablemente, pues, por diferencias, bueno, ya no. Ella me comentó en un momento que estábamos hablando cosas, ¿no?, de la vida, y cómo ella había sufrido abusos en su matrimonio. Ella
Estaba hablando del pasado, afortunadamente, eso para ella era una etapa muy superada. Ya se había vuelto a casar con un buen hombre, todo un caballero. Pero cuando ella me dijo que había estado en un matrimonio que era abusivo, que él la maltrataba física y psicológicamente, a mí se me encogió el corazón. Me pasaron tantas cosas por la cabeza que yo no supe qué decirle. Sencillamente yo no supe qué decirle. Lo único que me salió es: lamento que tú hayas tenido que pasar por esto. Porque nadie debe pasar por una situación abusiva de ese tipo y de ningún otro. El abuso, sea cual sea, nunca, 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 nunca es aceptable. Y este señor está diciendo que una mujer se tiene que mantener dentro del matrimonio, sea cual sea su situación. Estamos en el 2024, siglo XXI, que hoy en día alguien diga algo así y que esté metido en política, optando por un cargo público muy importante, de un país muy importante, me da terror. Aquí yo no voy a hacer una diatriba feminista, ni voy a lanzar un mensaje de odio contra los hombres, ni contra los practicantes religiosos, porque no es mi intención. Yo no pienso en nada de eso. El abuso es inaceptable. Yo sé que las parejas y los matrimonios pues tienen crisis y hay épocas muy duras. Y que todos toreamos esas situaciones como buenamente podemos, como buenamente sabemos. Pero si un hombre o una mujer, porque hay mujeres que aprueban este tipo de situaciones, pensando que por la familia y los hijos y el matrimonio tiene que aguantar ese tipo de vejaciones, de agresiones físicas por los hijos, lo siento mucho, pero los niños no crecen en un ambiente sano cuando están viendo que su padre maltrata a su madre. Hay casos en muy menor medida, que son las mujeres las que maltratan a los hombres. Pero la realidad, el sol no se tapa con un dedo y la mayoría de los casos de violencia doméstica es de hombres contra mujeres. Y no voy a entrar en cuestiones políticas porque ni me interesa ni quiero, porque yo ahora estoy hablando de un factor humano, ¿no? Yo conocí un caso de violencia doméstica muy dramático, y fueron los hijos, y el más pequeño, creo que tenía 9 años, le pidieron a su madre: mamá, deja a papá, que se vaya de la casa. Los hijos le pidieron a su madre que ese maltratador se fuera de la casa. Fue una situación muy dramática que tuvo un buen final. Lo que pasa que esa situación dramática duró casi 10 años. Hasta el punto que los 4 hijos de ese matrimonio estuvieron en tratamiento psiquiátrico durante bastante tiempo. Y viene un político, un recién convertido, diciendo que hay que quedarse dentro del matrimonio, porque el matrimonio es lo primero, la familia es lo primero. Pero ¿qué clase de familia es esa? Cuidado. A mí me encanta la familia, soy una defensora de la familia. Yo no voy a hacer una crítica en contra de la familia. Pero familias así, no. No. Y si hay violencia por un tema de salud mental, de que el cónyuge, uno de los dos cónyuges tiene problemas de salud mental, hay que tomar medidas urgentes ya.
Eso por un lado. Yo nunca le voy a recomendar a una amiga mía, a un familiar mío, que se quede en una situación de abuso físico, de abuso psicológico, de abuso de ningún tipo, por ella, pero sobre todo por los niños. Eso jamás. Si rompo lo que es la familia tradicional y van a decir que si el divorcio, lo siento, pues divorcio, no pasa nada. Yo personalmente lo diré siempre, hay que luchar por las relaciones, hay que intentarlo siempre al máximo, porque se pasan crisis, se pasan muchos momentos de confusión, hay matrimonios que se han acabado y a lo mejor si hubiesen esperado un poquito más y hubiesen sabido superar esa crisis, bueno, pues hubieran salido adelante, pero bueno, pasa y pasa. Pero jamás voy a apoyar a que una mujer se quede en una situación abusiva con respecto a su pareja y sobre todo por el bien de sus hijos. Eso que quede claro. Esto, 1. 2. Este individuo me está diciendo a mí que porque yo nunca tuve hijos, yo no tengo derecho, yo no tengo criterio a la hora de votar. ¿Usted sabe cuál es mi ideología política? Usted no sabe si yo soy de un extremo o de otro, si soy del medio, si soy tolerante, si soy respetuosa. Y como ciudadana ante la ley, al menos que nos vayamos a estos países donde hay fanatismo religioso, que hay evidentemente, ya estamos hablando de otro universo, ¿verdad? Pero viviendo en Europa, viviendo en América Latina, en Centroamérica, en algún que otro país de Asia, en Australia, en Nueva Zelanda, que a mí me digan que porque yo no tengo hijos, yo no tengo criterio a la hora de votar. Señor, ¿usted sabe por qué yo no tengo hijos? Usted no sabe si fue porque no pudo ser, porque tuvo una enfermedad, porque no los puedo tener, porque los perdí en el camino o sencillamente no los quise tener. Hay gente, hay matrimonios, hay parejas que no quieren tener hijos. Bueno, es su decisión. Y viendo el patio como está, veo que hay matrimonios que no deberían haber tenido hijos. Volviendo a la situación de violencia de género, esas madres o esos padres que para fastidiar a su ex matan a sus hijos. Porque sí, hay hombres que hacen eso, pero vergonzosamente también hay mujeres que hacen eso. Que a mí, por parte de una mujer que haga algo así, de atentar contra sus propios hijos, es que es algo que me parece tan monstruoso como que un padre mate a sus hijos por jorobar a su ex. Entonces, que a mí un tipo venga diciendo que los que no tenemos hijos, sea el motivo cual sea, que nosotros no tenemos el mismo criterio a la hora de votar. Y es como si, ¿usted qué se piensa, señor? Que yo no tengo sentido de familia, que yo no tengo sentido de unidad, que yo no tengo sentido de la decencia, de la justicia. Parece deleznable. Y luego, por último, se mete con las solteronas. ¿Usted sabe por qué una mujer es solterona? ¿Porque es una amargada? Sí, señor, puede ser. Porque vivió en una familia muy abusiva, padre o madre, o los dos. Puede ser. Porque sencillamente tuvo un gran amor, ese amor se fue al carajo, con perdón. Ella no quiso amar a nadie más. También. Es muy triste que una persona decida no volver a amar porque una vez le rompieron el corazón. Pero es su decisión.
Y desde luego yo no voy a juzgar su capacidad de discernir qué está bien y qué está mal, y qué es lo correcto y lo que no lo es, y que tenga una ideología determinada, y eso no le quita que pueda votar. Yo en el pasado, y esto no es la primera vez que lo digo, yo la verdad es que no había tenido muchísima, bueno, no había tenido suerte en el amor. No sé, mala suerte, malas decisiones. Hice malas decisiones, pero es algo que yo asumo a nivel íntimo o personal. El amor de verdad llegó a mi vida hace relativamente pocos años. Además llegó a mi vida, y esto también lo he dicho aquí anteriormente muchísimas veces, en el momento que menos me lo esperaba. En plena vorágine de la enfermedad de mi mamá, en la cual yo estaba totalmente entregada a ella y a mi papá, a cuidarlos, a atenderlos, a protegerlos, y no había espacio para nada más. Y cuando yo ya pensé que el amor estaba totalmente descartado de mi vida, llegó el amor a mi vida, y efectivamente me cambió. Nos hicimos pareja, de hecho, hace, no me acuerdo, unos cuantos años ya. Y porque él nació donde nació y conseguir papeles legalizados, traducidos, es muy complicado, todavía no nos hemos podido casar en España, porque en España para casarte te piden, yo qué sé, la Biblia en verso. Claro, si eres nacido aquí no hay ningún problema, pero si eres nacido afuera y según dónde naciste, terrible. Nos hicimos pareja de hecha. Estamos haciendo para casarnos por la iglesia. Nuestro caso está en el Vaticano. En noviembre del año pasado fuimos a conocer a la nieta, la hija de su hijo mayor. Maravilloso, maravillosa niña, maravillosos hijos. Y ya que estamos en Estados Unidos, vamos a casarnos, que aquí sí podremos. Entonces, no hace un año que estoy casada. Quiere decir que yo no tengo derechos hasta hace, vamos a decir, hasta hace 10 años, que porque yo era soltera y yo no había tenido hijos, yo era un pedazo de carne que no tenía derecho a nada. Y que haya mujeres que vayan a apoyar a este individuo. Nos olvidamos que como todo en la vida, a veces viene un cambio en la vida de una persona, todo se pone patas arriba y tu vida de ser maravillosa se convierte en un desastre. Que el amor puede venir, pero el desamor también, y el divorcio, la separación, el divorcio también. A esas señoras, ¿quién les garantiza que van a estar así toda su vida? Evidentemente, cuando uno une su vida a la de alguien, por lo menos yo lo he hecho para siempre. Y sobre todo cuando el amor de verdad, el bueno, el bonito, el real, me llegó hace relativamente muy pocos años. Y que me pude casar en noviembre del año pasado. Y cuando el Vaticano haya dado la aprobación definitiva, nos casaremos por la iglesia, porque queremos hacerlo. Pero yo no juzgo a una mujer porque se ha divorciado, ni una, ni dos, ni 5 veces. Porque yo siempre dije de Elizabeth Taylor, ¿cuántos matrimonios tuvo Elizabeth Taylor? 7. La gente, ¡ay, está loca! Digo, bueno, yo creo que es una persona que cree en el amor. Se ha equivocado, no ha sabido elegir bien, o es una persona muy difícil para convivir con ella. ¿Quién soy yo para juzgar? A nadie. Entonces viene un tipejo diciendo que no, que como también hace referencia a gente, pues a homosexuales, etcétera, etcétera, como que no tienen... Uno puede estar a favor del matrimonio homosexual, uno puede estar a favor o en contra de que adopten a niños,
ok, eso es un tema aparte del cual ahora no voy a hablar, básicamente porque no me da la gana. Pero que una persona decida que por tu raza, que por tu religión, o porque no has tenido hijos, o porque el amor de verdad no se quedó contigo para hacer un proyecto de vida, tú no tienes derecho o no tienes criterio para votar, a mí me parece... Y yo entiendo, las campañas electorales en los últimos años están siendo muy, muy agresivas. Estoy aquí de nuevo. Me disculpen, se me llenó la memoria del teléfono y aquí estoy. Bueno, estaba diciendo, en los últimos años las campañas electorales están siendo sumamente agresivas. Los insultos se han convertido en algo habitual y a mí eso no me gusta. Hace muchos años, 15 años o así, hubo una especie de discusión en cuanto a que uno puede decir lo que uno quiera porque hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, y que insultar a los políticos era muy lícito. Yo siempre estuve en contra de esto. ¿Por qué? Porque yo te insulto, tú me insultas, yo te insulto, tú me insultas y se pierde un poco el respeto a todo. En esta misma campaña política de la cual estoy hablando, he oído al candidato insultar a la nueva adversaria. No, no es un buen ejemplo. No está bien. Yo insulto a los políticos, pero los insulto en mi casa, con mi marido y mi papá. Públicamente no insulto. No está bien, porque si entramos en eso de insultar, entonces ya esto... Y por eso la política en muchos casos se ha convertido en lo que se ha convertido. Y no está bien. Y este señor del cual yo he estado hablando, con todas estas lindezas que dijo, creo que va a recibir muchos insultos. He visto por ahí, lo que pasa es que tengo que confirmarlo porque muchas veces según donde tú mires en internet te encuentras con pura mentira. Que parece ser que las mujeres de cierto grupo de mujeres de ese partido político pues se han sentido muy molestas con lo que ha dicho su propio candidato. No es de extrañar. En pleno siglo XXI, esto es inadmisible, la falta de respeto. Y si todos somos iguales ante la ley, y si hay una constitución que nos ampara, nadie debe cuestionar mi voto porque sea mujer, porque sea soltera, porque sea divorciada, porque sea viuda, porque no tenga hijos, porque no sea blanquita, porque no sea de tu religión o de tu propio país. Es inadmisible. Qué lástima que hoy en día, teniendo tanta información a mano, qué lástima con todos los avances que están habiendo, todavía haya gente tan obtusa que diga estas cosas y peor, que apoye estas cosas. En fin. Terrible. ¿Qué opinas de lo que te he contado hoy? Espero tus comentarios. Si eres cuidador, un abrazo fuerte como siempre. Te espero en mi próximo capítulo. Chao.